A principios del siglo XX, Albert Einstein, tal vez sin querer, nos hizo reflexionar sobre la posibilidad científica de que el universo tuviese un principio. Pero la idea de un principio para todo tiene fuertes connotaciones religiosas. Cualquier pueblo se preguntará de dónde ha salido. Es una cuestión muy importante para los humanos, porque si no sabemos de dónde procedemos, no sabemos quiénes somos. Durante miles de años, el origen de nuestro mundo fue un asunto para eruditos religiosos, no para científicos. Hay diferencias entre la ciencia y la religión. Ven el mundo de manera distinta, se plantean preguntas distintas. La ciencia se pregunta cómo sucede todo, qué mecanismos rigen el mundo. La religión se hace una pregunta más profunda e interesante. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Hay algún motivo, alguna razón para que el mundo sea como es? La religión y la ciencia han sido compañeras mal avenidas. Tal vez porque ambas parecen estar buscando lo mismo, la verdad. Así que fue irónico que uno de los primeros paladines de una teoría científica objetiva sobre el origen del universo fuese un sacerdote católico. Y qué extraño resulta que su teoría basada en la ciencia pareciese tan religiosa. Decía que el universo no había existido siempre, sino que había tenido un principio. El padre Georges Lemaitre sostenía que el universo tenía un origen. Lemaitre es uno de mis héroes. Durante unos años, a finales de los 20 y principios de los 30, fue el que mejor entendió el concepto del universo en expansión y expuso muchas de las teorías que aún seguimos estudiando. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante la década de 1920 y propuso una teoría radical, una teoría que hasta el gran Einstein rechazaría. Dijo que el universo no era estático, sino que en realidad se expandía. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios. Y cuando vio que esas ecuaciones indicaban que el universo se expandía y por tanto había sido menor en el pasado, decidió tomarse en serio esa conclusión. Si el universo se estaba expandiendo, razonó Lemaitre, era menor ayer de lo que es hoy. Por tanto, debía de haber sido en su origen increíblemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había comenzado con lo que él llamó átomo primigenio. Un huevo cósmico enormemente caliente y denso que en algún momento del pasado explotó, poniendo en marcha el universo y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando Lemaitre le expuso a Einstein su conclusión, se dice que éste le contestó: sus cálculos son correctos, pero su conclusión es abominable. Pero esa abominación pronto se vería demostrada con contundencia en 1925. En las montañas que dominan Los Ángeles, el astrónomo Edwin Hubble vio algo con su telescopio que destruyó la constante cósmica de Einstein y cambió nuestra concepción del universo. En la década de 1920 teníamos una idea muy cómoda sobre el universo, la de que el universo era la galaxia de la Vía Láctea. Veíamos esa enorme estela blanca que surca el cielo nocturno llamada Vía Láctea, integrada por unos 100.000 millones de estrellas y que tenía unos 100.000 años luz de envergadura, y ese era el universo en la década de 1920, una concepción muy cómoda. Hubble escudriñó el universo más profundamente de lo que Galileo podría haber imaginado, usando el telescopio más avanzado de la época. Comprobó que nuestro Sol era una estrella entre los miles de millones de la Vía Láctea. Pero, ¿era la Vía Láctea lo único que había? Y si así era, ¿qué extensión tenía exactamente?
Desde la aparición de los telescopios potentes, los astrónomos han observado el cielo, pero no sabían con exactitud a qué distancia estaban los objetos cósmicos, salvo las estrellas más próximas. Edwin Hubble resolvió ese problema creando lo que se denomina vela estándar, una estrella de brillantez conocida. Y si conoces la intensidad de su luz, puedes medir a qué distancia está. Porque cuanto más tenue sea la luz, más lejos estará. Igual que un tren en la distancia, la luz se ve tenue y va aumentando de intensidad a medida que se aproxima. Hubble halló una de esas velas estándar en un remolino de estrellas denominado Nebulosa de Andrómeda. Por lo general se consideraba que Andrómeda era solo un cúmulo de polvo de estrellas dentro de la Vía Láctea. Entonces Hubble calculó la distancia y vio que esa galaxia estaba a 1 millón de años luz de distancia. Fue un momento crucial y entonces lo entendió todo. Comprendió que la galaxia de Andrómeda era un universo independiente, igual que la galaxia de la Vía Láctea. De modo que en un instante, el universo pasó de estar integrado por la Vía Láctea de 100.000 años luz de envergadura a convertirse en un universo fantástico de quizás miles de millones de años luz. Y todo sucedió en una sola noche. Simplemente esto ya habría asegurado la inmortalidad de Hubble. Sin ayuda de nadie, había hecho que el universo pasara de pueblo pintoresco con una sola galaxia a ser una metrópoli con quizás miles de millones de galaxias. Pero Hubble aún fue más allá. También estudió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros. No solo algunas de ellas, sino que todas se están alejando de la Vía Láctea y también se alejan unas de otras. En otras palabras, que el universo se expande, a cada segundo se hace mayor. Y si retrocedemos en el tiempo, el universo seguramente sería más pequeño. Basándose en la velocidad de expansión que había medido, Hubble podía calcular la edad del universo. Hubble elaboró un cálculo basado en sus datos y dijo que el universo tenía unos 2.000 millones de años de antigüedad. No podía estar bien porque ya se sabía que la Tierra era mucho más antigua. Hubble estaba en el buen camino. Su fórmula para determinar la edad del universo era correcta, pero sus medidas eran inexactas. Y esa discrepancia hizo que varios científicos pusiesen peros a la teoría de Lemaitre. Pero otras razones menos científicas también pudieron contribuir al rechazo del superátomo de Lemaitre por parte de la comunidad científica a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Creo que existía reticencia a que hubiese un científico que también era religioso. Pero hacía eso que a algunos científicos les resultase difícil aceptarlo, igual que a alguien que no fuese religioso. Es posible. La propuesta de Lemaitre quizás lo alejó de sus colegas científicos, pero agradó al Papa Pío XII, que interpretó la teoría como prueba irrefutable de la veracidad del libro del Génesis. Lemaitre le escribió al Papa y le pidió: no diga eso, mi teoría es algo científico, que propone algo evaluable, hace pronósticos que pueden evaluarse, pero la religión está al margen de eso. La teoría de Lemaitre podía evaluarse, pero ¿y demostrarse? Parecía poco probable que millones de años después de ocurrir apareciese alguna prueba irrefutable del Big Bang. Y aunque esa prueba fuese hallada, podrían surgir otras teorías sobre el universo y el huevo cósmico de Lemaitre seguiría sin eclosionar. El Big Bang, episodio 2. A mediados del siglo XX parecía que la teoría del átomo primigenio, según la que el universo se había expandido violentamente a partir de una partícula de tamaño ínfimo, jamás llegaría a ser completamente aceptada. El cálculo incorrecto de Hubble sobre la edad del universo permitió que otra teoría rival surgiese en las aulas del Trinity College de Cambridge.
surgió una teoría plausible alternativa al Big Bang, denominada teoría del estado estable, según la cual el universo existía desde siempre y no tendría fin. La teoría del estado estable defendía un universo estático, rechazado por la teoría del átomo primigenio. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se formuló sobre una teoría del origen de los elementos, nitrógeno, carbono y más de 100 otros de la tabla periódica. A temperatura extrema, el hidrógeno se funde para formar helio, y este se transforma en distintos elementos más pesados. Fred Hoyle sostenía que esta nucleosíntesis, la creación de elementos nuevos, se realizaba en el núcleo de las estrellas muy calientes. Fue un descubrimiento asombroso por entonces. El logro de Hoyle fue demostrarnos que después del helio, todos los elementos de la tabla periódica eran polvo estelar. Se habían creado en las estrellas. Pero la teoría no podía justificar la formación del hidrógeno, ni de la mayoría del helio del universo, porque las primeras estrellas debían de estar hechas de hidrógeno ya existente. Ese hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Hoyle esquivó el problema adoptando la teoría ampliamente aceptada de que el hidrógeno y el helio siempre habían existido. De hecho, en opinión de Hoyle, todo el universo había existido siempre. No tenía principio ni fin, sino que era estático. En pocas palabras, un universo estático es un universo que siempre ha existido, siempre ha tenido el aspecto de ahora, siempre ha tenido la misma densidad media e idéntica temperatura. Pero había una pequeña pega. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se vuelve más diluida. Por tanto, si el universo fuese muy antiguo, estaría enormemente diluido. Hoyle subsanó esa pega asumiendo que en algún lugar del universo se estaba creando materia constantemente. Pero la constante creación de materia fue algo que no convenció a los físicos. Y Hoyle sufrió el azote, por así decirlo, del físico ruso George Gamow, admirador del átomo primigenio de la Medlev. Gamow solía estar presente en esos debates y siempre le hacía preguntas capciosas a Hoyle. Preguntas que la teoría de Hoyle no era capaz de responder. Gamow recurrió a los átomos, igual que hizo Hoyle, para apoyar su teoría rival. Gamow sostenía que el hidrógeno, el helio y los demás elementos se habían creado en los primeros minutos abrasadores del universo, en un gran estallido, cuando la temperatura era de miles de grados más alta que la del núcleo de cualquier estrella. Pero Gamow era mejor teórico que matemático. Y tuvo que recurrir a un inteligentísimo alumno suyo graduado, Ralph Alpher. Y fue este en realidad quien consiguió desarrollar la idea y llegar a una conclusión, que si en realidad el universo había sintetizado los primeros elementos, habría por lo menos 10 veces tanto hidrógeno como helio, y eso encajaba con las observaciones. Fue un momento fantástico. Alpher y su compañero Robert Herman pulieron el pronóstico de la Medlev sobre el calor remanente detectable de la creación, una prueba contundente que apoyaba el Big Bang. George Gamow y sus alumnos plantearon algo muy sencillo. Si en el Big Bang hubo tanto calor, entonces la réplica, la luminiscencia, el eco de la explosión no podía haberse enfriado aún. Por tanto, el residuo debería poder medirse hoy. Por desgracia, en 1949, ninguno tenía los telescopios adecuados para medir la radiación o el calor remanente del momento de la creación. Y en aquel momento había otros problemas con la teoría del Big Bang. No ofrecía explicación para el origen de los elementos aparte del hidrógeno y el helio. Por otra parte, el estado estable
estaba teniendo amplio eco en los medios. La teoría del estado estable era popular entre el público, porque Fred Hoyle era un maestro de la propaganda y se ocupó de vender bien su idea descabellada. Irónicamente, el término Big Bang fue acuñado por Hoyle en 1949, durante uno de sus populares programas de radio. Posteriormente lo usó como término burlón. Creo que tenían una relación bastante agria. No veían de igual modo la mayoría de las cosas sobre las que pensaban. Pero creo que Hoyle se llevó la peor parte en las batallas y me parece que luchó más por sus ideas de lo que merecían. Pero claro, es mi opinión personal. Fred era una persona muy inteligente e innovadora. Tenía ideas a raudales, algunas buenas y otras malas, y no siempre sabía distinguir entre unas y otras. En la década de 1960, el cálculo erróneo de Hubble sobre la edad del universo se había corregido para obtener datos más exactos, resolviendo una de las pegas de la teoría del Big Bang. Con todo, parecía que la batalla entre el universo estable y el Big Bang terminaría en tablas. Pero entonces, de pronto, los científicos hallaron la prueba contundente. Una casi tan antigua como el propio universo. Su descubrimiento condenó una de las dos teorías a la papelera de la historia. Durante 500 años la ciencia ha luchado por descubrir de dónde procedemos. Ahora los astrónomos luchan por resolver el enigma de cómo empezó todo. Poco imaginaban que el cosmos les susurraba la respuesta, pero no podían oírla. Ese susurro tomó la forma de calor residual generado cuando el universo explotó y nació. La radiación que Georges Lemaitre predijo estaba presente, pero no contaba con herramientas para oírla. En 1965 los científicos tenían esas herramientas. El residuo, el eco, las réplicas del Big Bang tenían que poder captarse hoy. Pero se tardó unas 2 décadas en tener instrumental lo bastante potente para consolidar la teoría de George Gamow y sus alumnos sobre la radiación residual. La historia de esa radiación es como la de los policías Keystone. Por una parte estaban George Gamow y sus alumnos, tenían la teoría, los cálculos, pero no contaban con instrumental para confirmarla. Por otra parte estaba un grupo de Princeton que conocía su trabajo, pero poseía un instrumental muy primitivo, no lo bastante sensible. El grupo de Princeton incluía a Robert Dicke y algunos compañeros, los cuales apoyaban la teoría de Lemaitre y querían buscar pruebas sólidas de ella. Mi profesor, Bob Dicke, tuvo la idea de buscar esa radiación residual del Big Bang. Con él trabajaban 2 jóvenes muy brillantes, David Wilkinson y Peter Rowell. Los convenció de que debía construir el radiómetro Dicke para buscar esa radiación. Era un disparo al azar. Así que esos 2 compañeros construyeron el radiómetro, lo orientaron hacia el espacio y empezaron a buscar. Y entonces Bob Wilson y Arnold Penzias recibieron noticias sobre ese experimento. Penzias y Wilson eran 2 científicos que no trabajaban en la teoría del Big Bang, sino en satélites de comunicaciones para los laboratorios Bell de Holmdel, Nueva Jersey. Empleaban el enorme radiotelescopio de Bell, pero no conseguían una lectura limpia. Solo captaban ruido estático. Se trata de algo que es ruido al azar. Y ese ruido es muy similar a lo que se escucharía al sintonizar un televisor o un receptor FM en un canal vacío. No vimos lo que esperábamos. La antena recibía más radiación de la que debería. Lo primero que pensamos es que tenía que haber algún fallo para que recibiésemos tal exceso de ruido.
¿Qué era ese ruido tan extraño y de dónde procedía? ¿Era una interferencia errante de la cercana ciudad de Nueva York? ¿Señales de aviones? ¿Excrementos de paloma dentro de la bocina del telescopio? No dudamos de la física. Fuese lo que fuese, tenía que tener un origen, pero se nos estaban agotando las ideas sobre qué podía ser. Lo cierto es que aquella radiación misteriosa procedía de todas partes, de todas direcciones, de todos los rincones del espacio. A Penzias y Wilson les parecía descabellado. Pero Penzias y Wilson habían encontrado por casualidad lo que Dickey y sus colaboradores estaban buscando, lo que Gamow, Alpher y Lemaitre habían predicho. Habían hallado la prueba sólida que demostraba que el universo no era eterno. El origen era la creación del universo, el Big Bang. Penzias y Wilson y el equipo de Princeton publicaron sus hallazgos en artículos independientes en el Astrophysical Journal en 1965. Su investigación destruyó la teoría del estado estable de Hoyle de un plumazo. Por fin, el Big Bang encajaba en el rompecabezas del universo. La teoría moderna del Big Bang es un logro destacado y nos permite configurar una imagen de cómo era el universo antiguamente, cuando era solo un pequeño fragmento de un segundo de vida y estaba comprimido a una densidad y temperatura enormes. Y partiendo de ese estado denso primitivo podemos entender en general cómo se expandió y enfrió el universo, cómo se formaron los primeros átomos en determinado momento, cómo en una etapa posterior se formaron las primeras estructuras que configuraron las primeras estrellas, las galaxias y con el tiempo los planetas y las personas. En un hospital de Bélgica en 1966, el moribundo Georges Lemaitre se alegró de la noticia. Y no fue él solo. Gamow y su equipo también se sintieron justificados. Habíamos defendido un punto de vista distinto sobre el universo. Y mira por dónde resultó que estábamos en lo cierto. Así que te sientes respaldado. Por su colaboración en el descubrimiento, Penzias y Wilson obtuvieron el premio Nobel en 1978. Aunque la teoría del estado estable de Hoyle había perdido su validez, la que formuló sobre la nucleosíntesis no fue rechazada. Aunque la mayoría de los científicos sostiene que el hidrógeno y la mayoría del helio se crearon en los primeros momentos del Big Bang, tal como creía Gamow, los demás elementos más pesados, como el nitrógeno y el carbono, se crearon después, en los núcleos calientes de las estrellas y en explosiones de supernovas, tal como sugirió Hoyle. Así que, en esencia, tanto Gamow como Hoyle tenían razón. Pese a esta vindicación parcial de la nucleosíntesis, Hoyle, que murió en 2001, nunca aceptó el Big Bang. No entendía por qué les entusiasmaba a todos tanto un universo que hubiese tenido un principio concreto en lo que supongo que creería el pasado reciente, unos miles de millones. Jamás aceptó esa teoría. Pero el resto de la comunidad científica, casi unánimemente, sí la aceptó. El que hayamos descubierto que hubo un principio nos permite ahora plantear una serie de preguntas sobre cómo empezó todo. Y resulta interesante, muy estimulante. Porque te planteas, ¿cuándo empezó? ¿En qué era distinto al de hoy? ¿Qué cambios ocurrieron entre entonces y ahora para crear el universo que conocemos hoy?